Hoy vamos a hablar de uno de los métodos más interesantes, de los diseños más interesantes de la investigación cualitativa, como es la teoría fundamentada. El propósito con los investigadores. Nosotros en el desarrollo del curso hemos venido trabajando los diferentes diseños que son propios de la investigación cualitativa, como es la fenomenología, como es la etnografía y como son los estudios histórico-hermenéuticos. Y hemos dado unas pautas generales para que se comprenda cuál es el propósito de este tipo de diseños y en qué está enmarcado cuando nosotros hablamos que son diseños propios de la investigación cualitativa. En esa medida, lo primero que tenemos que señalar es que la investigación cualitativa comienza a desarrollarse a lo largo del siglo XX gracias, o por lo menos con la posibilidad de diálogo con lo que eran los estudios cuantitativos, que era lo predominante en términos investigativos en el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Entonces, a nivel histórico, vamos a encontrar que los principales representantes de la investigación cualitativa van a ser Gleiser y Strauss, en los Estados Unidos, sociólogos, y que van a trabajar todo el tema de las enfermedades en los hospitales, pero siempre teniendo como diálogo, como posibilidad de diálogo, todo lo que sucede dentro de las investigaciones cuantitativas, y el tema siempre en la cualitativa ha tenido que ver con el valor, con la validez que tienen los diseños cualitativos y con la credibilidad que tienen los mismos. Obviamente, máxime si lo ponemos en perspectiva con lo que sucede en las investigaciones cuantitativas. Mm, La teoría fundamental va a ser supremamente importante porque de todos los diseños cualitativos va a ser el diseño más riguroso, va a ser el diseño que más se va a preocupar por garantizar todo esto que tiene que ver con la credibilidad, la validez que tengan los datos que van emergiendo. Y a partir de esto se propone como una teoría muy valiosa y que es utilizada en muchos lugares y para el estudio de muchas problemáticas. ¿Qué es lo principal que nosotros tenemos que aprender de teoría fundamentada? ¿Cierto? Este enfoque o este diseño investigativo eh, adquiere una manera de pensar acerca de los datos en el mundo en que se viven. Entonces, aquí lo más importante es entender que el propósito de la investigación cualitativa, específicamente del diseño de teoría fundamentada, tiene que ver con la posibilidad de poder de una u otra manera hacer teoría nueva, teoría emergente a partir de los datos que los investigadores van recolectando frente a la problemática que vienen desarrollando o que vienen de una u otra manera investigando. Son los datos los que se van a convertir como en el eje central de la teoría fundamentada. Es el dato el que me va a permitir a mí generar unos nuevos diseños conceptuales, unos nuevos enfoques teóricos que me permitan a mí enriquecer lo que ya se tiene a nivel teórico. Si ustedes se han dado cuenta, normalmente lo que nosotros hacemos en investigación es plantear y encontrar un tema, ese tema problematizarlo por medio de una pregunta de investigación y tratar de dar respuesta a esa pregunta de investigación. Pero no siempre el alcance de las respuestas a las preguntas de investigación generan nuevos modelos teóricos. En este diseño, el propósito es generar una nueva teoría. Entonces, vamos a estar muy atentos para que entendamos de qué manera lo que se hace en esta investigación me va a generar una nueva teoría. El propósito, entonces, como decíamos ahorita, es la generación de nueva teoría a partir de los datos, para que se cuestionen, para que salgan con facilidad de lo que ven y escuchan y se eleven del nivel del abstracto y puedan regresar a moverse otra vez al nivel de los datos. Eh, Esto implica no solamente una, una disposición por parte del investigador, sino un diseño conceptual y teórico que le permita a ese mismo investigador la generación de estos modelos teóricos. Teoría fundamentada se refiere, como dice en la diapositiva, a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación.
en este método, la recolección de datos, el análisis de la teoría que surgirá de ellos, guarda estrecha relación entre sí. Las teorías de una investigación se deben fundamentar en los datos cualitativos. Hasta ahora, lo que hemos desarrollado y lo que hemos visto en los modelos anteriores, en los diseños anteriores, es que los datos son inductivos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tú te acercas a los informantes que tú has elegido dentro de tu investigación, son los informantes los que te van a entregar esos datos, y esos datos tú los vas a transmitir de manera textual porque ellos son los que tienen certeza frente a la vivencia que tienen en un momento determinado. Entonces, si yo estoy haciendo una investigación, por ejemplo, frente al tema de la eficacia que tienen los procesos de aprendizaje o la experiencia que tienen los procesos de aprendizaje, por ejemplo, en el sector salud. Yo quiero hacer una investigación para mirar cuál es la vivencia que tienen los estudiantes de las facultades de medicina y enfermería frente a los laboratorios de simulación. ¿A quién tengo que entrevistar? Yo tengo que entrevistar a los estudiantes porque es el estudiante el que ha pasado por el laboratorio de simulación y es el que tiene una experiencia y es el que tiene la experiencia de haber hecho procesos de aprendizaje en los laboratorios de simulación. Él es el que me tiene que transmitir. Y cuando yo presento en primera instancia digamos así, estos resultados de investigación, estos datos tienen que ser fielmente representados a partir de lo que expresaron en un momento determinado los estudiantes frente a esta experiencia. Por eso siempre se ha dicho que, por lo menos en los enfoques que hemos visto hasta ahora, en los diseños que hemos visto hasta ahora, hemos dicho que los datos siempre son inductivos. No se trata de lo que el investigador interpreta, no se trata de lo que el investigador deduce, se trata de la transmisión lo más fiel posible de todo lo que tiene que ver con la vivencia directa de las personas que están dentro de la situación específica. Después de que yo tengo ya esas vivencias, entonces después de que yo ya recogí los datos, entonces comienza el análisis. La manera como analizamos esos datos es lo que va a hacer la diferencia en los diferentes diseños que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? Y el propósito de los mismos, como decíamos ahorita, más allá, por ejemplo, de si es una fenomenología o si es una etnografía, si el propósito es generar una nueva teoría, entonces ya no estamos hablando de una fenomenología, de una etnografía, sino que estamos hablando de una teoría fundamentada. El análisis es la interacción entre los investigadores y los datos. Cuando yo ya hice todo ese trabajo de recolección de datos, lo primero que tengo que tener presente es cuál es el proceso de análisis de los mismos. Entonces, por ejemplo, ya vimos que en una fenomenología, uno lo que hace es mirar los datos que emergen a partir de lo que me entregan los informantes frente a la vivencia. Listo, y comparar esos datos que yo encontré por medio de los informantes con lo que había investigado, con lo que había ya recogido, tanto en el estado del arte como en el marco teórico, a partir de mirar cómo hay congruencia entre los datos o cómo hay casos en contrario, el análisis que yo como investigador hago o de esa equivalencia o de ese distanciamiento. Así es que se hace una fenomenología. También decíamos que, por ejemplo, en la etnografía no me interesa la vivencia particular del sujeto frente a una experiencia que puede ser común a varios sujetos, sino que lo que me interesa es cómo un grupo de personas vive una situación determinada. Y a partir de eso yo entrevisto a los sujetos para saber cómo dentro de esas formas que uno se encuentra en términos de eticidad, ¿cierto? De comportamientos, de costumbres, uno empieza a encontrar rasgos identitarios que no me definan como individuo, sino que me definan como grupo. Mientras que en la teoría fundamentada, el análisis de los datos se da inicialmente la interacción entre los investigadores y los datos que vienen emergiendo a partir de lo que los informantes nos van entregando. Pero esos datos que son fundamentales son datos que se convierten en digámoslo así, en la emergencia de lo teórico, pero es también la capacidad que tiene, en este caso específico, el investigador de ir clasificando esa información para mirar que se convierte en algo repetitivo y en la medida que se convierte en algo repetitivo, que comienza a mostrar en todos esos datos como modos de relación que son importantes para poder entender cómo se configura una realidad determinada.
Eso lo vamos a explicar un poco más adelante para que no quede pues como en el aire. Obviamente esto se hace desde todos estos procesos de análisis de la información cualitativa y de la información de teoría fundamentada, tienen un rigor y se basan en unos pasos que se deben seguir para poder encontrar como esos datos que son repetitivos. Dice la diapositiva, la creatividad se manifiesta en la capacidad de los investigadores de denominar categorías con un buen tino, formular preguntas, disculpen, preguntas que sean estimulantes, hacer comparaciones, extraer un esquema innovador, integrado y realista de conjuntos de datos brutos desorganizados. Este diseño de investigación cualitativa ha sido utilizado para desarrollar teorías sobre fenómenos, por ejemplo, como salud, y ese fue el origen realmente de la teoría fundamental en la década del 60 en los Estados Unidos por parte de la sociología inicialmente. No se trata, como decíamos ahorita, de comprobar hipótesis o de generar unas nuevas hipótesis, sino que genera conceptos originales e hipótesis como resultado del método. El estudio se inicia con la pregunta general de investigación que se plantea en cualquier diseño, no se apoya en un marco teórico previo, la teoría fundamentada no es la voz de los participantes, sino una abstracción generada de sus haceres y significación que se toma como datos para la generación conceptual. Vamos a explicar algo aquí para poder entender cómo la importancia de esta diapositiva. ¿Qué hacemos en otro tipo de diseños? Yo me amparo en un marco teórico, ese marco teórico me da unos referentes conceptuales y sobre esos referentes conceptuales yo me voy a los hallazgos, o como decíamos ahorita, a los datos recopilados por parte de los informantes y hago un cruce entre los datos y lo que conceptual y teóricamente tengo como base a partir de esos rastreos previos que yo había realizado. Listo, entonces yo me voy a la teoría para poder generar esa sinergia entre la teoría y los datos y poder como investigador decir cuáles son las conclusiones de la pregunta que yo había planteado en términos iniciales. Listo. ¿Qué voy a hacer acá? Yo cuando hago la recopilación de la información en la teoría fundamentada, yo no me voy a ir a esos modelos teóricos, yo no me voy a ir a esos esquemas conceptuales. Lo que voy a hacer es que voy a permitir que sean los mismos datos que en su emergencia, en la codificación de esos datos y en la categorización de los mismos me vayan mostrando cómo se relacionan esos códigos para convertirse como en una especie de macro categorías y esas categorías cómo se relacionan unas con otras. Listo. Y en la relación que se dan esas categorías de unas con otras es que emerge la nueva teoría. Después de que yo haga este análisis, ¿qué puedo hacer? Después de que haga este análisis, yo puedo ir a la teoría para mirar esta teoría que yo estoy viendo nacer, esta teoría, cómo se ve a la luz de otras teorías existentes. Pero ojo, aquí ya emergió un modelo teórico. Yo lo que estoy haciendo es comparar, no una categoría, como sucede en las investigaciones o en los diseños que había nombrado con anterioridad, sino que lo que voy a hacer es mirar a la luz de la teoría emergente, ¿cierto? Cuando la coloco en diálogo con las teorías preexistentes, ¿cómo me pueden enriquecer? ¿Para qué? Para volver nuevamente, para volver nuevamente a las entrevistas, para volver nuevamente a la recolección de la información y seguir cada vez depurando más y encontrando cada vez más significados. Eso es lo que se hace normalmente en una teoría fundamentada. Es un método sistemático que ofrece una guía, como decíamos ahorita, ¿qué hago yo? Yo recojo la información, ¿cierto? La codifico, creo los códigos, eh, encuentro las categorías, miro la manera como esas categorías se relacionan entre sí, comienza la emergencia de la teoría, cuando comienza la emergencia de la teoría trato de comparar la teoría que está emergiendo con otros modelos teóricos, vuelvo nuevamente a los informantes, puede ser que en la medida que voy encontrando las relaciones que se van dando entre las diferentes categorías, voy también viendo la necesidad, por ejemplo, de volver sobre los informantes con los que ya trabajé, o voy buscando la posibilidad de que aparezcan nuevos informantes. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esto de un nuevo modelo teórico? Mire, voy a hacerlo de manera intuitiva para que me puedan entender. Eh,
es normal que, por ejemplo, los profesionales de salud y específicamente los profesionales de enfermería experimenten ciertos niveles de cansancio cuando llevan ya varios años trabajando en la parte asistencial. Listo, porque son turnos muy largos, turnos de 12 horas, porque las noches son muy difíciles para todo el mundo, aunque hay personas que, por ejemplo, dicen que trabajan mejor y se sienten más cómodos en los turnos de la noche. Eso no es algo que le guste a todo el mundo y no todos los organismos están preparados para eso. Entonces, alguna vez conversaba con una persona que es enfermero profesional y le preguntaba sobre su experiencia en la parte asistencial y le hacía preguntas como, por ejemplo, si dejar la parte asistencial había obedecido pues como a ese cansancio que muchos dicen que se va desarrollando. Conversábamos sobre el tema y llegó un momento donde comenzamos a hablar de si cuáles eran las cosas que más pesaban, por ejemplo, a la hora de sentir que era un sacrificio muy grande. Y por allá me mencionó algo con respecto al sueño. Decía que en la medida que iba pasando, que por lo menos para él, en la medida que iban pasando los años, cada vez era mucho más difícil el tema de la noche, porque el sueño no, el sueño, perder el sueño de la noche a él no lo reparaba. Así fuera a dormir todo el día siguiente, pero me decía que también empezaba a experimentar como un desorden en términos del sueño, porque obviamente no es lo mismo cuando yo paso toda la noche trabajando y llego a las 7:30, 8 de la mañana a mi apartamento a dormir, porque de una u otra manera yo empiezo a dañar como esos ciclos del sueño. Entonces, y me parecía muy bacano porque en la literatura, por lo menos uno nunca observa ese tipo de cosas, ¿cierto? Se habla del síndrome de burnout, se habla de muchos otros elementos que son muy importantes, pero me decía que una de las cosas que a él más le había costado era saber que se estaba deteriorando su ciclo del sueño y que eso para él estaba trayendo muchas consecuencias, no solamente en términos laborales, sino en todo lo que era su vida personal. ¿Qué hice yo? Ahí descubre uno una emergencia de una cosa que es muy importante. Entonces yo digo, si fuera, por ejemplo, una teoría fundamental, yo ahí tengo que, venga, esto que fue tan interesante, yo tengo que profundizar más en esto. Entonces yo ya sé que tengo que volver con esta persona para crear como nuevas formas de relación con eso que él me estaba nombrando. Y tendré que tener eso presente en las próximas entrevistas que realice, porque considero que es una emergencia muy importante y de ahí puede surgir una teoría también muy interesante si estuviéramos haciendo una teoría fundamentada. Ya decíamos ahorita que los fundadores de esta teoría son Bernie Glaser, que tenía una formación muy amplia en términos cuantitativos, Strauss, que estaba formado en el interaccionismo simbólico, que también va a ser, o la vamos a encontrar con mucha frecuencia, y en los métodos cualitativos, y que tenía como fundamento la sociología norteamericana de la década del 60 en el siglo XX. Listo, y muy especialmente todo lo que pasaba en las clínicas y y en los hospitales, y la manera como se entendían las enfermedades. Según Glaser, los criterios para evaluar son cuatro. Es cierto, dice ajuste, esto es que encaje en la experiencia de los participantes. Mire, una parte fundamental de una teoría fundamentada es que yo tengo que tener claro cuáles van a ser los participantes. Normalmente en los otros diseños metodológicos uno encuentra que la escogencia de los informantes está dado mucho por los criterios de inclusión y exclusión y muchas veces por características muy puntuales y muy específicas. Aquí, aquí los informantes para mí son importantes, no en la medida que cumplen unas características, pueden ser de tipo personal, características de tipo de caracterización de individuos, no. ¿Cierto? Ah, que es que me interesa mucho la experiencia de los jóvenes en los procesos de educación con, por ejemplo, virtualizados, mediados por las TIC, mediados por ejemplo, por plataformas de aprendizaje. Entonces, uno de los criterios de inclusión es que sea una persona joven, ¿vale? Es una persona que, por ejemplo, está en la básica secundaria. Son personas, entonces va a coger una población entre los 14 y los 16, 17 años, por dar un ejemplo. Aquí no me interesa tanto ese tipo de características, a mí me interesa la persona que me pueda transmitir la información de la experiencia que es objeto de mi teoría fundada. Entonces, eso va a ser fundamental. El funcionamiento, por supuesto, decíamos ahorita que la teoría fundamentada cuenta con un diseño y ese diseño es fundamental para poder garantizar que sí pueda encontrar la información que estoy buscando.
que explique la mayor variedad posible, la relevancia del fenómeno en estudio y por último la posibilidad de modificarse, que se pueda modificar la propia teoría. En la medida que los hallazgos que yo pueda ir encontrando me pueden mostrar otra manera de ver y entender una problemática, de ver y entender una temática o nuevas formas de relacionamiento que esa temática tiene y que yo no había o que no se había identificado en términos de la literatura académica anteriormente. De ahí, vuelvo y repito, tiene mucha importancia toda esta parte de la teoría fundamentada. La primera etapa con la que siempre nos vamos a encontrar es la etapa de la recolección de los datos. Dice, la recolección de datos se aborda con poca preconcepción, decíamos ahorita. Recuerden que lo importante es la emergencia del dato de una manera natural, tanto como sea posible con el objeto de ver lo que sucede posteriormente, de generar la teoría, descubrir una teoría central que organiza a otra a través de la continua resolución del problema principal. Y a partir de la teoría sustantiva se puede llegar a un nivel superior, una teoría formal. Y esta conlleva el uso del muestreo teórico y la comparación constante. La recolección de datos se ha de hacer rigurosamente analizando las entrevistas línea por línea. El investigador deberá seguir moviéndose a través de los datos por ver el incidente una y otra vez y comparar y conceptualizar constantemente. Vamos a explicar algo. Decíamos ahorita, yo primero tengo que tener claro que las personas que participan dentro de la información son personas que me pueden informar muy bien en términos teóricos, entonces es un muestreo muy teórico, son las personas que me pueden aportar a esto que yo estoy buscando y cuando yo realizo las entrevistas, pues obviamente, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a hacer lo que se llama la horizontalización y es que yo en cada entrevista tengo que aprender a leer entre líneas. Mire, si hay algo que caracteriza al investigador cualitativo, es que este tiene que tener la sagacidad, la astucia, la perspicacia de aprender a leer entre líneas muchas veces lo que los informantes me van entregando como dato. Entonces voy identificando los fragmentos que son más importantes, esos fragmentos o esas citas. Por ejemplo, cuando uno lee un artículo que va identificando las ideas principales, lo que a uno le llama la atención, lo que contradice, lo que me puso a pensar, lo que me parece eufónico en términos incluso de la propia lectura. Cuando yo voy haciendo todo esto, lo que voy haciendo es una horizontalización de la información. Voy, dentro de toda esa información, voy escogiendo lo más importante. Y en la medida que yo voy haciendo esa horizontalización, también voy haciendo la categorización. ¿En qué consiste esa categorización? En crear unas etiquetas que me permitan identificar esa información a que hace referencia. Entonces, si yo tengo un fragmento que me pareció sumamente significativo, pero ese fragmento gira en torno a lo que es en el ejercicio hipotético que veníamos desarrollando, en lo que es digámoslo así, por ejemplo, el estudiante, quiero indagar sobre las dificultades que experimentan los estudiantes cuando los procesos educativos van por medio de plataformas. Entonces un estudiante por allá, una personita en medio de una entrevista me dijo que para él era muy complejo y muy difícil porque él sentía que se desconectaba muy fácil y que mientras en un salón de clase era capaz de estar conectado por intervalos de tiempo que él ya tenía identificados, que en la plataforma no, que él prendía, se conectaba por medio de una plataforma y que él se daba cuenta que a los 5 minutos ya él estaba, si estaba en su cuarto, estaba mirando otra cosa, se estaba distrayendo mucho más fácil. Y yo cojo y señalo eso, ¿cierto? En las plataformas, para mí, pues yo me doy cuenta que me desconecto mucho más fácil, que pierdo el interés rápidamente en lo que se está diciendo. Cuando no interactúo con personas, rápidamente pierdo el interés en el tema de aprendizaje. Entonces yo cogí y subrayé eso. Eso que yo subrayé y que lo hice con toda la entrevista, cada fragmento que yo subrayé, yo tengo que codificarlo. ¿Y cómo lo codifico? Lo codifico a partir de una etiqueta y esa codificación normalmente a partir de esa etiqueta se da a partir de un concepto central. Entonces, por ejemplo, yo ahí dije que el concepto central es desconexión. Listo. Entonces, esta primera etiqueta para mí es desconexión. Yo me tengo que fijar en el resto de la entrevista qué otras etiquetas aparecen y cuáles son las etiquetas que más se repiten. Y esas etiquetas que se repiten están en relación con qué. Y en la medida que va haciendo ese ejercicio de codificación,
van emergiendo las categorías. Y en la medida que van emergiendo las categorías, voy también identificando como una especie de situación que se convierte en el modelo conceptual, ¿cierto? En este modelo teórico que para mí se va a convertir en el primer propósito de análisis, en lo primero que yo voy a hacer. ¿Qué tenemos que tener presente? A ver, esto se va dando de manera simultánea, porque en la medida que yo voy recopilando datos, los tengo que ir analizando. En la investigación cualitativa es muy importante esa simultaneidad. ¿Y por qué es tan importante? Porque mire, es fundamental que yo haga análisis de datos en la medida que voy recogiendo la información, porque la buena lectura, la buena codificación que yo haga, la buena categorización que haga de una entrevista me va a permitir tener mejores elementos y me va a permitir generar un mejor diálogo en la segunda entrevista, me va a permitir de una u otra manera eh, indagar o profundizar en aquello que yo voy viendo como relevante, como importante, en la emergencia de esos conceptos que pueden ser fundamentales para mi marco para esa teoría que está emergiendo. Pero en la medida que yo voy haciendo de manera simultánea la recopilación de la información y el análisis de los datos, también voy codificando y voy creando esas categorías analíticas. Las categorías analíticas son las que surgen en un primer momento. Es la categoría que surge a partir de las etiquetas que yo voy creando con cada uno de los datos que me van apareciendo. O sea, yo voy codificando y la codificación me permite crear las categorías, pero las categorías emergen de los propios datos que me entregan, que me van entregando los informantes, que surgen a partir del análisis que yo estoy haciendo de la información. Por eso lo vamos a definir como categorías analíticas. Y el desarrollo de una nueva teoría, ¿cierto? Vamos encontrando unos conceptos que vemos que se van relacionando entre sí para crear un modelo conceptual que es el soporte y la base de la teoría que yo estoy creando a partir de la manera como voy relacionando la información. Y por supuesto, siempre haciendo ese análisis de datos. Como les dije ahorita, en la medida que voy haciendo esto, voy creando nuevas formas de análisis, nuevas formas de ver el fenómeno, nuevas formas de interpretarlo y voy creando la necesidad de ir nuevamente a los informantes, de ir a informantes que ya estuvieron conmigo, buscar nuevos informantes que me permitan enriquecer esos datos porque puedo encontrar nuevas formas de relación, puedo encontrar nuevos nexos causales que me permitan de una u otra manera ir depurando esa teoría que está surgiendo. Recuerdo muchísimo, por ejemplo, en la ética, un concepto de Adela Cortinas que lo escuché por primera vez a ella, que es la porofobia, y me parece fascinante y quiero traerlo aquí a colación porque Adela Cortina define la porofobia como esa fobia que nosotros tenemos de las personas, pero sobre todo de las personas cercanas que tienen problemas económicos. Entonces, casi que todos en la familia tenemos familiares con dificultades económicas pero que van generando cierta resistencia y van generando cierto rechazo al interior de la familia precisamente por esta condición. Ese es un nuevo concepto y ese concepto, si yo lo empiezo a trabajar, me va generando un nuevo modelo teórico. ¿Cierto? Si yo empiezo, por ejemplo, a trabajar ese término aporofobia, me va a encontrar posiblemente cosas muy bacanas y muy fascinantes. Es ahí donde uno puede empezar a crear nueva teoría, ¿cierto? Es ahí donde uno puede, ¿por qué? Porque es una manera muy bacana de ver esa realidad. A él la Cortina lo decía de la siguiente manera, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué nos gusta, por ejemplo, las actividades que generan dinero? Por eso. ¿Por qué no nos gusta lo que no genera dinero? Por esto. ¿Por qué nos gusta que vengan turistas a nuestro país? Porque dejan dinero, ¿cierto? Porque tenemos una resistencia muy grande también a la falta de recursos económicos. Eso puede estar relacionado con la influencia del capitalismo y específicamente de todo lo que son las políticas neoliberales en los últimos 80 años. Eso tiene que ver también con la extensión en Occidente con las sociedades de consumo. eh, Tiene que ver con muchas otras variables. En la medida que yo aprendo a identificar de qué manera se relacionan, muy seguramente puede haber la emergencia de un nuevo modelo teórico muy interesante para la ética, pero también para las ciencias sociales. Eh, ¿Qué es lo que nosotros tenemos, cierto? Tenemos entonces la descripción que hacemos a partir de lo que nos van contando los informantes, unos ordenamientos conceptuales que vamos haciendo, o sea, vamos encontrando cómo unas categorías se relacionan con otras y a partir de este relacionamiento de las diferentes categorías vamos creando una teorización a partir de la emergencia
de la información que nosotros estamos organizando y que estamos analizando. Al ser la teoría fundamentada una metodología del grado avanzado, el investigador debe poner talento conceptual. Si no se encuentra en este nivel, deberá o podrá inclinarse por cualquier otro método de análisis de datos cualitativos. La teoría fundamentada ofrece el método, estar comparando constantemente, ¿cierto? Que desarrolla la habilidad para generar nuevos conceptos. Las categorías son generadas de los datos y a su vez las propiedades son conceptos generados de las propias categorías. Cuando se descubren los conceptos, dejan el nivel de las personas y se convierten en el tema de investigación para posteriormente ser aplicado al comportamiento psicológico y social de la gente. Como decíamos ahorita, miren ese último, después de ese último punto seguido, dice, cuando se descubren los conceptos, dejan el nivel de las personas y se convierten en el tema de la investigación. O sea, no, ya no es la experiencia que tuvo fulanito de tal. Vuelvo con lo que les decía ahorita. Venga, ¿y qué tal? Siempre hemos visto que, por ejemplo, siempre hemos visto que la migración de el personal asistencial hacia puestos administrativos, hacia la academia, en este caso específico, por ejemplo, las enfermeras y los enfermeros, tiene que ver con un tema de busca en una mejora de la calidad de vida. Sin embargo, es muy curioso porque cuando los estudiantes ingresan a este tipo de programas a nivel universitario, tienen muy claro que eso hace parte del ABC de las profesiones de ciencias de la salud. ¿Qué tal si, por ejemplo, como dice esta última parte de la diapositiva, qué tal si lo que yo descubro son unos conceptos, ¿cierto? Son unos conceptos que me permiten a mí repensar esa realidad. Entonces, como decíamos ahorita, venga, ¿y qué tal si la persona hay un momento donde experimenta un cansancio, un agotamiento tan grande con respecto a esas actividades que pasan invisibles y que todos pensamos que hacen parte de lo ocasional? Cuando uno entrevista a un estudiante que quiere estudiar enfermería o medicina, uno les dice, pero ¿sabes que vas a hacer noches? ¿Sabes que vas a trabajar cuando nadie más trabaja? Mientras un 31 todos estamos con la familia celebrando y muchos en vacaciones, vos vas a estar haciendo turno en una clínica, en un hospital. ¿Cierto? Y el día del cumpleaños de tu hijo, ese día tuviste turno. Entonces, mientras tu hijo está celebrando el cumpleaños con el resto de la familia y con sus amigos, tú estás haciendo una noche. O en junio, cuando los pelados tienen vacaciones tanto en el colegio como en la universidad, tú vas a estar trabajando porque tus vacaciones van a ser en septiembre, cuando nadie más pasea, pero porque es la época en que puedes salir a vacaciones porque tus vacaciones están ajustadas también a tu contrato, pero también a los servicios donde trabajas y a las vacaciones de los demás compañeros. Es ahí donde uno dice, venga, hay cosas que nosotros damos por sentadas, pero que a lo mejor tienen otro peso distinto. Entonces ya no se trata de la persona que lo está viviendo, se trata de que aquí teóricamente hay un tema que puede estar jalando cosas muy interesantes, entonces puede que no sea simplemente calidad de vida, puede ser simple y llanamente, como decíamos ahorita, el sobrepeso que genera cosas que dimos por sentado en términos vocacionales, pero que llega un momento donde las personas que lo están viviendo ya no quieren seguirlo aceptando, ya no quieren seguirlo trabajando. Es ahí donde tiene emergencia la teoría fundamentada, tal cual como nosotros lo estamos señalando. Dice, componente de la teoría fundamentada, escritura de memos para elaborar categorías. Quiero explicar algo aquí con esta palabra del memo. Decíamos ahorita, usted lo primero que va a hacer es la horizontalización de la información, que es la selección de los fragmentos más importantes de una entrevista. Posteriormente crea los códigos. Los códigos hacen referencia a unas etiquetas que generalmente hacen referencia a una palabra que engloba lo que dice ese fragmento. Listo. En la medida que hay etiquetas que se van repitiendo, van emergiendo las categorías de su investigación. Listo, no solamente dentro de la primera entrevista, sino en todas las entrevistas que usted va realizando. Posteriormente, miramos cómo se relacionan las categorías. Entonces, miramos de qué manera, por ejemplo, la categoría, sigo con una investigación hipotética como la investigación del abandono, dejar la parte asistencial después de varios años de estar trabajando y me voy dando cuenta que la categoría, por ejemplo, la categoría de la desmotivación tiene que ver con los sacrificios. Entonces, por allá yo vi que habían categorías que tenían que ver con sacrificio, pero que el sacrificio siempre está relacionado con una fuerte desmotivación. Entre más tengo que sacrificar, más desmotivado me voy sintiendo cada vez. Entonces, esa manera como se van relacionando esas categorías
me van ayudando a identificar las brechas que separan esas categorías, pero también los nexos que hay entre ellas mismas. Y eso es lo que me va a permitir la emergencia de estos nuevos modelos teóricos. Es un muestreo dirigido para la construcción de la categoría, porque si yo empiezo a darme cuenta que, por ejemplo, esos sacrificios terminan siendo muy importantes. El que ya no quiero hacer noches, el que ya no me quiero seguir perdiendo las vacaciones de mis hijos, el que ya no quiero seguir paseando cuando nadie más pasea. Yo cuando veo que eso es muy importante en mi investigación y que es una, no solamente que es un código, sino que es una categoría que cada vez cobra mayor peso, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que irme a buscar las personas, por eso el muestra es dirigido. Tengo que buscar las personas que están directamente relacionados con este aspecto. Entonces tengo que buscar los enfermeros que entre sus motivos principales para, por ejemplo, dejar la parte asistencial, identificaron esta parte que estoy nombrando, entonces me tengo que ir nuevamente donde ellos o tengo que buscar enfermeros que, por ejemplo, hayan identificado eso. ¿Por qué? Porque ellos son los que me van a ayudar a construir la categoría y a que emerjan esos enfoques o esos diseños conceptuales que me van a ser la base de la nueva teoría. Y por supuesto, la revisión de la literatura después de realizar los análisis, el análisis independiente. Entonces, ahí sí, después de que yo hice todo este proceso de horizontalización, codificación, categorización, emergencia de las categorías, voy a la literatura a ver qué me encuentro yo, a ver otros investigadores que han hecho. Listo, pero yo ya tengo un primer esbozo de lo que va a ser mi teoría. Dentro del análisis de los datos por parte del investigador que nos encontramos nosotros, los temas que son recurrentes, repetidos, revisando los datos, como decíamos ahorita, usted tiene unos datos y eso que se va repitiendo pilas, que eso posiblemente puede ser una categoría por usted, codificando los temas emergentes con sus palabras clave o frase, como lo señalamos también, agrupando los códigos de manera jerárquica, o sea, cuáles son los códigos que más importantes son por su repitencia o por la importancia que tiene esto que se está nombrando, la categorización que se va dando a través de las relaciones, las categorías creadas por el proceso, además de los vínculos entre ellas, son la base para una nueva teoría. La capacidad de mirar de manera retrospectiva y analizar las situaciones críticamente. Vuelvo y repito, por eso la teoría fundamental decimos que es cíclica, porque tú llegas, coges, recogiste una información, hiciste el análisis de la información, ¿cierto? Y en ese análisis identificaste los códigos y las categorías y las relaciones que se dan entre las categorías y comienzas a tener elementos que comienzan a emerger a nivel teórico y a partir de eso, entonces yo tengo que volver nuevamente a mirar esto, a volver a analizar y eso es lo que y eso es lo que me va permitiendo construir ese modelo teórico. La capacidad de reconocer la tendencia a los sesgos, entonces yo permanentemente tengo que estar mirando también. Por eso digamos ahorita, la importancia de eso tiene que ver que esa primera emergencia de lo teórico sea a partir de los informantes, que sea muy inductivo y que no sea deductivo, que no sea las interpretaciones que yo estoy haciendo. Porque en la interpretación juega también mi formación, mis inclinaciones teóricas, mis prejuicios, la manera que yo tengo de ver y de codificar el mundo. Entonces es fundamental que esa primera emergencia de lo teórico sea a partir de los propios datos. Esa es una manera también de evitar los sesgos, pero también cuando yo esté haciendo el análisis, recuerden que uno de los criterios de rigor y validez tiene que ver, venga, esto que yo estoy interpretando está bien interpretado, yo se lo estoy entregando a otras personas para ver si ellos hacen, por ejemplo, ese mismo análisis, que en esa transferibilidad, ¿cierto? En esos criterios de rigor y validez que estoy haciendo yo y que estoy utilizando. La capacidad de pensar de manera abstracta, ¿cierto? No de manera concreta y específica, sino cuáles son las condiciones de posibilidad. Recuerden que finalmente esto hace parte de un concepto fundamental que es el análisis que yo hago del discurso, la capacidad de ser flexibles y abiertos a la crítica constructiva, la sensibilidad a las palabras y acciones de las que responden a las preguntas y el sentido de absorción y devoción al proceso del trabajo, porque pues finalmente, como decíamos ahorita, este es un proceso organizado que me va a permitir finalmente lograr esa teorización. Teorizar es un trabajo que implica no solo concebir o intuir ideas, conceptos, sino también formularlos en un esquema lógico, sistemático y explicativo. Por iluminadora o aún revolucionaria que sea la noción de teorizar, para que una idea llegue a ser teoría,
se exige que ésta se explore a plenitud y se considere desde muchos ángulos o perspectivas. Teorizar es un acto de construir a partir de datos un esquema explicativo de qué manera sistemática que de manera sistemática integre varios conceptos por medio de oraciones y que indiquen relaciones. Teorizar es, volvemos a decir, aunque es el propósito de la teoría fundamentada, es un paso mucho más allá, por lo menos desde los diseños que hemos estudiado con anterioridad aquí en este curso de investigación cualitativa. El análisis por medio del examen microscópico de los datos. El microanálisis incluye el proceso de codificación que ya lo explicamos, exige examinar e interpretar los datos de manera cuidadosa, a menudo hasta minuciosa, que también ya lo explicamos. Cuando decimos datos nos referimos a las entrevistas, notas de campo a partir de la observación, los videos, los periódicos, los memorandos, los manuales, los catálogos, otras modalidades de materiales pictóricos o escritos. Separamos los datos y trabajamos con los cuadros, palabras, frases, oraciones, párrafos y otros segmentos del material, que es muy importante, como decíamos ahorita, tener presente que esto se logra a partir de tener plenamente inculcado el tema del procedimiento. Este procedimiento está muy centrado en todo lo que es el análisis y en todo lo que es el proceso de la investigación. Se trata de examinar lo más específico de los datos. Entre más logremos escudriñar, entre más logremos sumergirnos en ese dato, entre más logremos meternos en esa subjetividad, pues obviamente van a ser mucho más ricos esos datos y vamos a tener mayores posibilidades de análisis y obligan al analista a escuchar muy bien. Como decíamos ahora, esa es una característica de todo investigador cualitativo. Hay que estar formulando preguntas, algunas generales como específicas, en la medida que va haciendo el análisis de los datos, tratando de buscar nexos causales, correlaciones, eh, causa y efecto de todo lo que vamos observando y lo que vamos encontrando en la revisión de la información que nos entregaron los informantes. Lo relevante son los datos, no las especificidades de un caso, y al realizar nuestro análisis conceptualizamos y clasificamos. Clasificar implica agrupar conceptos, como decíamos ahorita, inicialmente etiquetas, posteriormente categorías y por último conceptos. Nuestras clasificaciones son categorías y hacer comparaciones teóricas. Operaciones básicas, formular preguntas y hacer comparaciones. De realizar el microanálisis requiere de estas dos operaciones básicas: formulación de preguntas, mecanismo analítico para iniciar la indagación y dirigir el muestreo teórico, hacer comparaciones teóricas, herramientas analíticas empleadas para estimular el pensamiento acerca de las propiedades y dimensiones de las categorías. Estas dos operaciones básicas cumplen diversas funciones generales y otras más específicas durante la codificación. Esto, en la medida que yo voy preguntando, voy escudriñando, voy buscando las maneras en que las formas en que se va relacionando las categorías y los conceptos y las etiquetas, y esto me va permitiendo de una u otra manera tener mayor claridad frente a toda esa parte teórica. Muchísimas gracias. Espero que todo esto sea de su pleno interés y que les sirva para entender por qué esta teoría fundamental es tan importante y por qué se considera como el diseño más riguroso y que más tranquilidad nos da cuando lo comparamos con las investigaciones cuantitativas.